Las tribus del PRD y Morena. Esto es la cátedra de su amigo Mario Cato. Hay que recordar que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, nació en 1988 y fue un partido que durante la década de los 80 y los 90 sintetizó a los movimientos y la militancia autoproclamada de izquierda. Sin embargo, fue un partido que vivió poco tiempo, menos de 40 años, 34 para ser casi exactos. Desapareció en el 2024, perdió el registro. Vivió poco a comparación de sus adversarios históricos, el PRI, que tiene más de 100 años, y el PAN, que está a punto de llegar a los 100 años. ¿Cuáles fueron las causas de la muerte del PRD? Muchas. La principal, la existencia de Morena, que se llevó a gran parte de su militancia y que le hizo competencia en el discurso. Hay que dejarlo claro. En México, la izquierda, en el espectro de los partidos, siempre ha sido más discurso que acciones. Pero ese es otro tema. Pero de los síntomas que causaron la muerte del PRD, hay uno, y es el sectarismo. Es decir, el PRD, que intentó articular a todos los grupos y militantes y movimientos autoproclamados de izquierda o de luchas sociales, al final de cuentas nunca logró una democracia interna plena. Y para lograr, digamos, controlar el partido, siempre hubo una serie de asociaciones, de alianzas entre pequeños grupos. Siempre hubo corrientes, este sectarismo, grupos que realmente eran en su mayoría pequeños. Yo creo que el único grupo, o el grupo grande al interior del PRD, y que incluso tenía vida propia fuera del PRD, es la CENTE, que hoy sigue vigente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estuvo muy ligada al PRD, pero no, ni toda la CENTE era el PRD, ni todo el PRD era la CENTE. Pero digamos, era la organización o el sector más musculoso que le permitió tomar control del partido en algunos estados. Pero la mayoría de los grupos, de las corrientes periodistas, eran pequeños. Eran tan pequeños que incluso aquí en Sinaloa había un sinfín de grupos. Esa corriente sectaria de grupos, de siempre estar conspirando para ver cómo le meto el pie al grupo de enfrente, sin importar incluso la competitividad electoral del partido, sin importar el logro de conquistas sociales, de las luchas que se abanderan, sin importar incluso la salud política del mismo partido, pues fueron prácticas que fueron matando al PRD. Es decir, yo, mis intereses y mi grupo, por encima de los intereses del partido y desde luego de la sociedad. Pues bien, este síntoma es muy natural que se dé en Morena. ¿Por qué? Porque Morena, al final de cuentas, en un primer paso, nace con un esqueleto importante del PRD. El mismo Andrés Manuel López Obrador fue presidente nacional del PRD, y las figuras más destacadas de Morena, como Marcelo Ebrard, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, fueron parte del PRD. Todos de génesis priista, pero después del PRD. Y pues traen, desde luego, en su historicidad política o en su bagaje político, esta dinámica de las corrientes. Por eso Andrés Manuel siempre fue muy enfático en decir que en Morena no había corrientes, a pesar de que él mismo repartió el pastel en la famosa encuesta presidencial a diferentes líderes, que cada líder tenía sus seguidores, o sea, queramos o no, son grupos. Y esa división la hemos visto en la práctica, en cómo de repente Adán Augusto y sus intereses chocan con los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum, algo que hubiera sido impensable, o que era impensable en el sexenio anterior. El punto de hablar de las corrientes del PRD es que
esa dinámica está empezando a asomarse en Morena. Repetimos, ya se había asomado desde el principio. Y en la batalla por la candidatura presidencial o por cualquier candidatura lo hemos visto. Pero hoy comienza a configurarse con más claridad. Y eso es un riesgo. Si en Morena se permite y se consolida la dinámica de corrientes en su interior, como la que tuvo el PRD, es muy probable que Morena esté empezando a firmar su sentencia de muerte. Es un partido joven, que muy joven ha llegado a la cúspide del poder. Cuando uno llega hasta arriba, lo que sigue, por lógica, es bajar. Y Morena ya llegó a tener todo el poder. Controla el poder ejecutivo, el legislativo, y está a punto, con la reforma, de controlar o influir fuertemente en el poder judicial. Durante este sexenio probablemente sigan en la cima, pero repetimos, el siguiente paso es caer. Y sí, estas luchas internas de poder que estamos viendo con la ausencia de López Obrador continúan y se consolida el sectarismo, un sectarismo que un personaje como Gerardo Fernández Noroña ha marcado o se ha quejado puntualmente de él. Ojo, cuidado. Hoy, insisto, ya hemos visto choques entre los intereses de Adán Augusto y de la presidenta. Choques entre Monreal y Adán Augusto. Hay que prestar atención. Los líderes de Morena tienen que hacer algo. Líderes, entiéndase por dos, que ahí tenemos el primer problema, la primera gran división. En términos tradicionales, la máxima morenista debería ser la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hoy tenemos al líder moral del partido vivo y no tan moral, porque ejerce todavía el liderazgo, todavía está vivo, todavía puede tomar decisiones, todavía puede influir tanto dentro del partido como dentro del gobierno. Y dos, dejó a un testaferro, a un heredero en vida, nada más y nada menos que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, como la figura más poderosa dentro del partido Morena. Es decir, hoy es difícil tener claro quién es el primer morenista. Si lo es Andrés Manuel Jr., que representa los intereses de su papá y el legado de su papá. Si lo es, como debería ser en la teoría, la presidenta, aunque la presidenta formalmente pidió licencia y ella dice no tener ningún tipo de injerencia en Morena, lo cual de asumir esa realidad sería un error, un balazo en el pie, porque hoy Morena es el motor de los funcionarios públicos, es decir, Morena decide quién va a estar en el poder durante los próximos años. Una división que tarde o temprano debe de corregirse por la salud política de Morena y del país. La pregunta es, ¿este dilema se va a resolver de la mejor manera? ¿Andrés Manuel terminará por dar el bastón de mando realmente completito a la presidenta en los próximos años? ¿O dejará a Claudia solamente ser la presidenta y el liderazgo del partido tratará de consolidarlo en su vástago? Son preguntas claves para, repito, la salud de Morena y la salud del país en términos políticos. Y dos, estos dos personajes que son los más poderosos necesitan también ponerse de acuerdo para acabar con el sectarismo que cada día más asoma la cabeza en Morena y que tarde o temprano traerá fracturas que pueden ser irremediables y que podrían costar elecciones al partido en el poder. Ya lo podemos ver en la mega alianza de partidos. Hay que recordar que hoy, desde que Andrés Manuel llegó al poder, se consolidó este espectro de la cuarta transformación de tres partidos. Bueno, eran cuatro, pero uno perdió el registro. El Partido Encuentro Social, que perdió el registro después, pero quedaron el Partido Verde, el gran partido de México oportunista, que siempre está con quien está en el poder. El Partido del Trabajo, un aliado histórico de Andrés Manuel López Obrador, que no ha sido tratado muy bien, que digamos.
y Morena. En este bloque que ha ido junto en las decisiones legislativas, funcionando casi como una sola bancada, y que ha ido junto en muchas elecciones, ya van varias veces que se rompe en lo electoral en elecciones locales. Lo vimos en el Estado de México alguna vez, lo vimos en Coahuila, hoy este año se vivió en Veracruz, donde cada quien fue por su lado. Si bien es cierto, esta división fue alentadora, porque al PT le fue muy bien solo, al Verde le fue muy bien solo, y Morena pues también le fue muy bien sola, aunque queda claro que si hubieran ido juntos, todo lo que tienen los tres, probablemente habría más personajes de Morena beneficiados, pero esa es otra historia. El punto es que el sectarismo se asoma y que lo peor que le puede pasar a Morena es revivir la dinámica de corrientes y de grupos que tuvo su antecesor, digamos uno de sus papás o mamás, como es el PRD. Ojo con eso, veremos cómo lo resuelven los grandes liderazgos que detentan el poder de Morena, y creo que es una tarea urgente para la presidenta, porque al final de cuentas un partido dividido puede repercutir en su administración, la cual ya heredó bastante problemitas del sexenio anterior. Orden en la mesa, un mandato presidencial no caería mal para apaciguar las pasiones de quienes se asumen como liderazgos independientes al interior de Morena. Entiéndase, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, que ha estado muy alineado, muy tranquilo, pero no deja de tener su liderazgo. Incluso llama la atención cómo a Marcelo, lo que creó su asociación civil, México Posible, creo, no recuerdo el nombre, cómo la apaciguaron. Dijeron, no, una asociación civil no puede configurarse dentro de Morena, porque en Morena no hay corrientes. Ese es el discurso. En los hechos estamos viendo que sí las hay, y cada día comienzan a comportarse los liderazgos con mayor sectarismo, lo cual, repito, puede llevar al partido a crisis innecesarias y tarde o temprano los va a perjudicar en la administración del poder. Esto fue La Cátedra en Blog. Nos vemos la próxima. Hasta luego.